También el otro día fui a comprar plantas con papá Yorullo y me empezó a hablar sobre los cactus y de cómo los cactus son fuertes y resistentes. Y yo dije, sí, en efecto lo son. Y luego papá Yorullo dijo, pero mira, esta enredadera también es una planta que es persistente. Y yo le dije, así, así es, correcto. Entonces empezó a hablar y hablar y hablar de los diferentes tipos de plantas y cómo unas requieren más agua que otras y así. Y me empecé a dar cuenta de que no estábamos hablando de plantas. O sea, a lo mejor así empezó, ¿no? Pero, pero mi papá me estaba como queriendo decir una lección de vida. Y creo que eso es algo chistoso porque creo que a nosotras las chicas nos enseñan como a hablar de sentimientos y así. Y no tiene, o sea, no se ve raro que una chica hable así de sus sentimientos. Pero creo que como a los hombres no les inculcan tanto eso, tienen que hacerlo de otra forma. Entonces, al final del día lo que papá Yorullo me quería decir era que él se sentía como un cactus y que se sentía solito, pero que aún así él pensaba que era resistente hacia la vida que fue dura con él. Y, o sea, y si tú eres una chica, creo que ya tienes como las herramientas para hablar de eso más directamente. Ajá, entonces papá Yorullo me estaba queriendo hablar de sus sentimientos y la manera en la que lo encontró, en la manera en la que él se sentía cómodo hablando de sus sentimientos era usando las plantas. Y eso se me hizo, o sea, me puse triste porque pensé que si hubiera sido un poco, si yo no fuera tan paciente y si lo hubiera interrumpido y le hubiera dicho esto qué tiene que ver y así, que sí he visto a muchos hacerle eso a mi papá, él nunca hubiera podido hablarme de sus sentimientos, ¿no? Me acuerdo que en la casa donde vive papá Yorullo hay un árbol y ese árbol está ahí pues desde que yo era beba. Y cuando crecí, ese árbol se empezó a secar y se empezó a hacer pues más viejito y a dar menos hojas y todo eso, ¿no? Y hubo un rato donde papá Yorullo no paraba de hablar de ese árbol. Y decía, no, ese árbol ya está muy viejo, ese árbol se va a morir, ese árbol ya no da frutos. 77 años tiene el árbol, es correcto. Tal vez más. Y entonces yo estaba pensando y dije, pues ¿qué tiene? O sea, es un árbol. O sea que los árboles son viejos y ya no dan hojas. O sea, ¿por qué le sorprende esto a mi papá? No entiendo. Y después me empezó a caer el 20 de que para mi papá, él era el árbol. O sea, el árbol era él. Claro. Pero no lo... O sea, como no le estaba poniendo atención a lo que me decía. TTS es difícil en general el expresar tus sentimientos cuando nadie te enseñó a hacerlo. Exacto. Exacto. Y creo que eso está muy triste. Y entonces cuando me cayó el 20 de que mi papá se estaba identificando con el árbol, empecé a empatizar más con él, ¿no? Pero sí es algo como que me costó trabajo, porque mi mamá también decía, ay, no sé por qué tu papá está obsesionado con ese árbol. No sé qué tiene ese árbol, no sé, o sea, no sé qué le pasa. Ahora solo piensa en el árbol. Y yo pensé, no mamá, es que el árbol es él. Es una metáfora. Pero, ajá, como que no estamos, no sé, como que creo que como gente, como humanos, tenemos que ser más pacientes. Entonces sí me sentí muy triste cuando me di cuenta de que mi papá se estaba identificando con el árbol. Me sentí triste porque no me di cuenta luego. Y mi papá debió haberse sentido muy solito, sin, sin que nadie se diera cuenta. No
no sé, me puse muy triste. A los papás después de cierta edad todo se les hace metáfora de su edad. Oh. Mi papá se puso muy emocional viendo un documental de Rocky llegando a los 50 y se enojaba si tiraba zapatos viejos e irreparables. Así pasa, así pasa. Y honestamente, después mi papá llamó a un jardinero y el jardinero le dijo, no, mire señor, es que para que este árbol vuelva a florecer, tenemos que podarlo, hacerle una podada bastante, pues Titi, es intensa, que ¿no? en general, siento que nos presionan demasiado para ocultar nuestras emociones. A mí me cuesta muchísimo, aún incluso tomando terapia. Yo entiendo, yo entiendo. Sí, porque no puedes, o sea, unas sesiones de terapia no van a quitar años de condicionamiento, ¿no? Entonces sí entiendo eso. Entonces el jardinero le dijo a mi papá que tenían que podar el árbol, pero así machín. No era así de unas hojitas aquí y unas hojitas allá. Entonces el jardinero agarra y poda el árbol. Y mi papá estaba así como, hagan de cuenta que le iban a hacer una cirugía a él. Y estaba nerviosísimo. Y dijo así como, ya vino el jardinero a podar el árbol. Y dice que se va a mejorar después de la podada. Y yo ya estaba como captando sus metáforas y le dije, sí, papá, todo va a estar bien. O sea, y me lo empecé a tomar en serio. Y a lo mejor para algunas personas solo era un simple árbol, pero para mi papá pues era él. Y recuerdo que mi mamá se enojó porque dijo, ay, ya usaron el árbol. Mira cómo lo dejaron. El árbol estaba bien así, pero ahora ya le quitaron todas sus ramas y así. Y, o sea, mi mamá estaba viendo un árbol, pero mi papá estaba viendo su vida, ¿no? Y después de unas semanas, el árbol empezó a florecer otra vez. Bueno, no florecer, pero a sacar hojas otra vez. Y después de eso mi papá como que cambió y como que se le quitó la depresión y fue como una cosa bien mágica porque el árbol empezó a tener hojas otra vez y mi papá volvió a ser feliz. Y es como magia, ¿saben? Como de esas cosas que solo ves en las novelas de fantasía.